Hola mis amigos del norte del sur, bueno, nuestra Latinoamérica, en el marco pues de lo que es al norte del sur, hoy vamos a hablar del tema del deporte que tanto ama nuestra América Latina, pero que definitivamente no logramos concretar los éxitos. Se acabó la Olimpiada, la número 33, bueno, llegó a su final, al fin y al cabo pues un poco más de 10.000 atletas participaron, 10.704 si no me equivoco, representaron a 206 países. Bueno, lloraron, rieron, hubo euforia en un total de 32 disciplinas deportivas. Y desde Atenas, desde 1896, siempre ha habido uno nuestro, un latinoamericano participando. Ahora, ¿qué nos pasó? O sea, ¿por qué nosotros no logramos trascender y colocarnos, a pesar de tanto talento en lo colectivo y lo individual, llámese deportes de combate o deportes colectivos, y donde hemos tenido grandes glorias del deporte mundial o disciplinas como el fútbol, por ejemplo? Oye, ¿y qué nos pasa a nosotros los latinoamericanos de que no podemos estar dentro de los 20, de los 15, de los 10 mejores en lo que es una jornada como son las Olimpiadas? Esto no deja de llamarnos la atención. Bueno, fíjense ustedes que en los Juegos Olímpicos Latinoamérica escasamente alcanzó 63 medallas. O sea, 2 medallas más que en Tokio 2020. O sea, un proceso, yo diría que involutivo, ¿no? O sea, cuando revisamos, pues, porque ¿qué ocurrió? Que cuando tú llegas a Tokio 2020, venías de una crisis como fue el tema de la pandemia. O sea, el nivel de entrenamiento fue más reducido, de preparación física. Entonces, bueno, estas son las cosas que nos estamos preguntando. Y bueno, en estas Olimpiadas, definitivamente, Brasil, siendo quizás nuestro mejor, o quizás no el mejor representante, logró 20 medallas y se ubicó en el casillero de medallas en el lugar número 20. Bueno, en el caso fueron 3 de oro, 7 de plata y 10 medallas de bronce. Y Cuba, que ha sido otro de los países que siempre nos hemos sentido orgullosos de la participación de Cuba en las Olimpiadas. Bueno, Cuba cayó unos puestos mucho más abajo, con 6 medallas, o sea, un magro y triste pues resultado que evidencia que hay unas políticas gubernamentales de apalancamiento para el deporte que pareciera que están brillando, y no es exclusivamente un tema de Cuba, que aparte de eso llegó con una delegación sumamente reducida. O sea, uno se pregunta, algo está ocurriendo, un país que es capaz de presentar 250, 180 atletas y de repente aparece con 60, 70 competidores. Oye, algo, hay una luz intermitente que nos está diciendo que algo está ocurriendo en materia de inversión en el tema deportivo. Pero por otro lado, mis hermanos, fíjense ustedes que si nosotros hacemos un análisis comparativo, los países que mantienen la hegemonía económica a nivel planetario, el gran desarrollo industrial, dirían algunos el llamado G10, que cuando se mete el G10 siempre se toca y se empuja a Brasil. Bueno, fíjense que Estados Unidos, la China, Alemania, Japón, Australia, Francia, Gran Bretaña, en este caso Corea del Sur, Alemania e Italia, lideraron el cuadro de medallas. O sea, pareciera que entonces lo que indica que los altos niveles de inversión, los altos niveles de desarrollo económico van en concordancia en este sentido con el performance de los atletas y los resultados en las competiciones, en este caso en los Juegos Olímpicos. Entonces, fíjense ustedes, uno se pregunta, ¿qué le pasó a Cuba? Pues es impresionante la caída. ¿Qué le pasó al mismo Brasil, a la Argentina? Porque si se hubiese incorporado Rusia, entonces quizás a raíz de la situación con Ucrania, no participó o no permitieron que participara, pero entonces ese es un lugar que pudiese haber llevado a Brasil a quedarse en el número 21. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva estos resultados, mi hermano? Yo creo que esa es la gran discusión y el gran debate que se debe dar en América Latina en el tema del desarrollo del deporte a unos niveles de alta competitividad, que pongan de manifiesto con resultados tangibles como son medallas, como son trofeos, como son premios, decir, oye, estamos en la élite del deporte mundial, estamos a nivel de los 10, 15 mejores del planeta. Estamos hablando de toda América Latina. Entonces, aquí se tiene que dar una revisión desde la perspectiva política, desde la perspectiva de los diversos gobiernos que hay en el continente, y evaluar cuál ha sido su temática
en planificación deportiva, en función de todo lo que tenga que ver en términos presupuestarios, para apuntalar el éxito en juegos como son los Juegos Olímpicos. Y bueno, eso pasa, pues. Venezuela, después de venir con 4 medallas en Tokio 2020, bueno, Venezuela se desmoronó. Que habíamos tenido una medalla de oro con la de Yudimar y 3 de plata. Eso es en 2020, se venía de la pandemia, o sea, en condiciones mucho más rigurosas para alcanzar pues el alto nivel de entrenamiento, y hubo ese desempeño. Esta vez Yulimar, bueno, lesionada, con problemas, pues lamentablemente le suele ocurrir a los atletas, y no pudo competir. Bueno, pero al fin y al cabo, aparte de Yulimar, hay más atletas. Entonces, eso tenemos que revisarlo. O sea, ¿qué ocurre en el deporte en líneas generales, dirían algunos, a grosso modo, en la América Latina? Tantas escuelas de educación física, tenemos infraestructura mejor que muchos países del África, por ejemplo, tenemos escuelas de educación física por doquier, tenemos especialistas, estamos más cerca de países como los Estados Unidos y Canadá a la hora de los intercambios, y nosotros vemos, por ejemplo, cómo Kenia se mete dentro de los primeros 15 países. Estas cosas debemos revisarlas y entendiendo, bueno, de que ellos tienen un fuerte que son en las pruebas del atletismo, en este caso de semifondo, de fondo, en los 3.000 con palo, los 10.000, y bueno, y en este caso la maratón. Entonces, yo siento que aquí hay que dar un gran debate en América Latina, y es la invitación, esto hay que hacerlo, y que quienes dirijan los deportes en los países tengan que comenzar a entender de que no pueden seguir colocando a figuras decorativas, a jarrones chinos, que a veces pertenecen a un enfoque totalmente atrasado de lo que es el mundo del desarrollo del deporte, y sobre todo en el tema de hoy de nuevas tecnologías, y que son las cabezas visibles de las diversas federaciones, son los mandamás, y los deportes no terminan de avanzar. Yo creo que eso tiene que irse culminando. O sea, ¿hacia dónde nos llevan estos resultados? Y yo creo que se hace necesario todo un proceso de reingeniería deportiva, pero fundamentalmente en la visión de un nuevo paradigma de quienes dirigen la política del deporte a través de los gobiernos. Se hace necesario en esto. Y yo creo que es fundamental, por ejemplo, yo he enumerado creo que 9 o 10 aspectos, y voy a comenzar por el primero. Bueno, una política de Estado bien definida. O sea, ¿cuál es mi meta? ¿Los próximos Juegos Olímpicos o los que vienen dentro de 8 años? Porque yo tengo que establecerme metas como país en mis temas presupuestarios, en mi tema de planificación, en mi tema orgánico para el deporte, para que podamos desde los semilleros comenzar a levantar el talento, y con la puesta en práctica de eventos y de una cantidad de cosas y del uso de tecnología, estos muchachos puedan lograr las futuras medallas. Pero de la misma manera se hace importante que la inversión privada comience a creer en el deporte, ¿ve? En todos los sentidos, porque es un tema también de mucha inversión. O sea, la inversión privada, más allá a veces de lo que pudiese ser la indumentaria, todo lo que tiene que ver con lo necesario para un atleta, yo creo que hay que invertir en el tema de la infraestructura deportiva, mancomunar alianza con los gobiernos para mejorar. No puede ser que las canchas en toda la América Latina casi todas sigan siendo de asfalto, de cemento, y los gimnasios sean muy pocos, ¿eh? Y aún se mantengan muchísimas canchas de madera cuando hoy hay mucho material sintético que es parte de la modernidad. O sea, yo creo que hay que avanzar en el sentido de que la empresa privada comience a tomar conciencia, porque eso es fundamental. El apoyo total e integral al atleta. Ese sería el aspecto número 3. El atleta no puede ser subutilizado como una bandera política, pero el día que regresa con una medalla, se le había colocado la posibilidad de mejorar su situación de vivienda, de regalarle un vehículo, de ayudarlo, y a veces vemos que hasta las empresas públicas del Estado que pudiesen hacer publicidad con estos atletas, eso pasa en toda América Latina, no invierten un peso, un dólar, un bolívar, un euro en función de esos atletas. Prefieren contratar artistas para que hagan una publicidad, por ejemplo, de ropa deportiva. Entonces, yo creo que ese paradigma es importante revertirlo. También hay que impulsar el tema del desarrollo de las competencias nacionales, las competencias escolares y las competencias, en este caso, los campeonatos pues, que se deben hacer en cada país, porque eso es fundamental, mantener una movilidad deportiva constante, que los semilleros estén cruzándose en cada una de las regiones
para poder ir entonces desarrollando la búsqueda del banco de talento por parte de los expertos y romper con el esquema de que los cazatalentos van a los clubes privados donde hay hijos de jugadores, donde hay hijos de beisbolistas, de futbolistas o de X disciplina, y esos son los señalados como futuros miembros de las selecciones nacionales. Entonces hay muchachos que están en barriadas populares o están en los campos que miden 2,15 metros o son del mismo tamaño, por ejemplo, de Víctor Wembanyama, y nadie los ve, nadie los toca ni nadie los valora. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que comenzar en América Latina a enseriarnos con el tema del deporte y romper esa visión y ese estigma de ir a seleccionar con una pinza en los eventos de canchas privadas o de clubes. Las federaciones tienen que comenzar a amarrarse los pantalones en América Latina. Lo otro es importante, pues, a la inversión y acceso a la tecnología de punta aplicada al deporte, porque muchos de estos atletas, en el caso de los alemanes, de los chinos, de los americanos, de los británicos, y todos esos atletas pasan por fases de preparación, de mediciones a través de laboratorio, de pruebas que tienen que ver para ir llevando el control en cuanto al rendimiento en cada día en las etapas precompetencia. Entonces yo creo que eso que serían las etapas de preparación en este sentido. Pero también es importante, tú no puedes enviar a unos Juegos Olímpicos a unos jugadores que nada más vienen de haber competido en lo que se llama el ciclo olímpico, en los Juegos Suramericanos, en el caso de América Latina, centroamericanos, panamericanos, y de ahí los mandas a las Olimpiadas. Entonces tienes una cantidad de meses en el año que definitivamente los atletas no se preparan, no participan, no tienen ni fogueo ni tienen roce internacional. Si el baloncesto de Estados Unidos se habla de los mejores del mundo, América Latina tiene que volcar a sus jugadores en su formación hacia los Estados Unidos, a prepararse, a conocer las ligas, en este caso de la Liga Europea, que hay una alta calidad en el tema de comparación con la NBA o con la NBA. Eso hay que hacerlo en los campos de entrenamiento, así como la Major League Baseball de los Estados Unidos tiene en América Latina, en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, tienen semilleros para ir detectando nuevos talentos. Yo creo que eso hay que hacerlo en el ámbito, por ejemplo, de deportes colectivos, como el caso del baloncesto. Pero igualmente, el voleibol hay que revisarlo desde la perspectiva del Brasil, que siempre está metido en el cuadro de medalla. Lastimosamente, Argentina en esta etapa, pues, se nos vino abajo, para así decirlo. Es importante entonces ese roce y ese fogueo internacional con los países de la élite deportiva. Tú no puedes ir, y que me disculpen los hermanos, tú no puedes ir a jugar basquetbol en un fogueo con una selección de Haití. Si eres la selección de Argentina o la selección de Colombia o de X país. No puedes, porque el fogueo de ellos va a ser resultado favorable para ellos. Entonces nosotros vemos a veces unas contradicciones en los fogueos, en el roce internacional, que eso es botar el dinero, que el Estado o quien entregue el dinero a través, pues, de las federaciones de cada país, para que las disciplinas vayan preparándose. De la misma manera es importante el impulso a las competencias universitarias. Ojo con esto, las competencias universitarias comienzan después que pasan ese ciclo. Quienes están preparándose en sus carreras de pregrado llegan a los 23, 24 años, tienen su título de pregrado, se gradúan de ingeniero, de X carrera, y abandonan la actividad deportiva porque ya no tienen espacio en aquello de la composición de un ciclo deportivo que los pueda llevar nuevamente al alto rendimiento y poder participar en el llamado ciclo olímpico. Ahí hay un eslabón perdido. Entonces son los atletas llamados atletas, después de los juveniles, mayores, que quedan muchos de la universidad, y los países están trabajando mucho con los juveniles y está quedando un eslabón de la cadena que va de entre 22 y 32 años que deja de participar y tiene tanto talento y tanta cualidad y tantas condiciones desde el punto de vista biométrico, desde el punto de vista del desarrollo de sus valencias físicas, tienen grandes condiciones, pero no participan porque no hay eventos que lo mantengan. Entonces es importante el desarrollo de juegos nacionales posterior a los juegos juveniles, juegos de mayores, eso es importante, y
fortalecer en toda América Latina los juegos universitarios, que haya, como se hacía en el pasado, una espartaquiada a nivel mundial, bueno, se hagan unos juegos panamericanos a nivel de toda América Latina, donde los universitarios vayan a participar, porque ahí está un semillero clave para el alto rendimiento que puede garantizar medallas a muchos países del continente. De la misma manera, bueno, hay que reforzar la preparación metodológica, técnica, el tema táctico de los especialistas por cada disciplina. Porque a veces usted va a cualquier pueblo del Perú, a cualquier pueblo del Ecuador, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de México, de El Salvador, y se consigue con unos entrenadores en los estados, que en ciudades importantes, que están desfasados de la realidad de la actualización deportiva en la disciplina que ellos están. Entonces ese desfase te hace que tu atleta vaya en minusvalía. Por ejemplo, cuando hay unos juegos nacionales que van a participar, la novedad en el manejo técnico, táctico, que maneja quienes están más informados, arropa a esos talentosos que no tenían pues manejo de algunos aspectos porque sus técnicos jamás se prepararon. Entonces conseguimos unos entrenadores viejos, gordos, acabados, que mantienen aún el librito de las Olimpiadas de México del 68, por ejemplo. Entonces, yo creo que estas cosas hay que darle un giro, mis hermanos, en toda América Latina. Y de la misma manera, en el número 10, yo creo que hay que retomar y creer en la importancia del deporte como algo principista para los pueblos, partiendo desde el semillero escolar. Desde allí, usted comienza a monitorear el crecimiento de esos niños que, estando apenas con 4, con 5 años, ya uno comienza a ver niños o en un primer grado de educación primaria de escolaridad, comienza a ver niños que miden unos 60 y unos 70 apenas saliendo de educación inicial o del preescolar. O jóvenes que llegan al 6º grado y se van a ir a los estudios secundarios o de bachiller y se consigue con jóvenes con 12 años que miden 2,10 metros y que nadie en ningún tipo de competencia les llamó la curiosidad por tocarlos e invitarlos a hacer vida deportiva. Entonces yo creo que este es un tema bien interesante de lo que vamos a seguir hablando estos días en el marco pues del tema del olimpismo y del alto rendimiento para ver cómo hacemos en América Latina. ¿Ves? Aquí diría alguien por allí, o se rompe la zaraza o se acaba la bobera. Pero es importante el impulso al desarrollo porque no podemos seguir con ese cuento de toda una vida, que lo importante es competir más o no ganar. Entonces la gente lo que ve es a pasear a unos juegos centroamericanos, suramericanos, panamericanos. No importa que perdamos, que quedamos de último, pero fuimos a competir. Yo creo que eso ya hay que erradicarlo de la psique de nuestros atletas y de la dirigencia deportiva de toda América Latina sin distinciones. Un gran abrazo desde el norte del sur. Jesús Marquiano, quien les habla a esta hora.